Bienvenidos amigos míos a su programa digital favorito, Cine y Entretenimiento, y las revistas digitales y podcasts de cine y entretenimiento, en donde encontrarán toda la información de la cultura pop, geek, otaku y otros temas de interés general de cine y entretenimiento. Y empezamos, y que disfruten del presente programa. Hola amigos míos y a toda nuestra audiencia cinematográfica. Es un placer estar nuevamente aquí en Promo Estéreo dándoles las nuevas novedades de la cultura pop, geek, otaku y más, y otros temas de interés general, porque hemos recibido varios correos de parte de Gabriela Huerta, Argelia y especialmente Alexis, en donde se nos ha indicado que les ha encantado el pasado programa de los superhéroes y el cómic, ya que fue un tema bastante viralizado porque los reintrodujo nuevamente con nuestro programa de los superhéroes y el cómic al mundo de las películas de los superhéroes, de las adaptaciones cinematográficas de los cómics en general, y con los nuevos estrenos que se avecinan de la era superheroica, que es la era dorada de las adaptaciones de superhéroes en el cine y en el séptimo arte en general. Y precisamente, amigos míos, en esta ocasión habrán escuchado ustedes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, la Primera Guerra Mundial, como bien sabemos, empezó un 28 de junio del año de 1914, en donde el príncipe y el archiduque Francisco Fernando, junto con su esposa Josefina, iban en camino a Sarajevo por asuntos políticos y de políticas exteriores, hasta que un loco desquiciado le disparó al príncipe y al archiduque Francisco Fernando, que era representante del Imperio Austrohúngaro, y ese hecho, como dicen unos historiadores, esa tontería fue lo que inició la Primera Guerra Mundial. Unos dicen que fue una torpeza, una tontería y precisamente otras palabras altisonantes que no diremos aquí, y precisamente esto fue lo que inició la Primera Guerra Mundial, en donde se disputaron territorios entre la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente principalmente la conformaban principalmente los siguientes países, que era Francia, era principalmente Rusia y principalmente Gran Bretaña. Y eso precisamente fue la Triple Entente. Y la Triple Alianza fue Alemania, Italia y especialmente lo que ustedes ya conocen y saben. ¿Por qué? Porque precisamente pues la Triple Alianza estaba conformada por Alemania, por el Reino de Italia, y a su vez también Japón entró en esta guerra. ¿Por qué? Porque sencillamente se estaban disputando territorios. Entonces fue una guerra que empezó por una tontería, y especialmente, amigos míos, vemos que murieron millones de personas en donde se disputaron territorios, como por ejemplo el Imperio Austrohúngaro, y aquí principalmente con Alemania, con la Triple Alianza, junto con el Kaiser y el primer ministro Otto von Bismarck,
para aniquilar a la Triple Entente y a sus demás aliados. Entonces, con esto nos damos cuenta que Alemania ya daba por asegurada la victoria, pero en este ínter se dio un armisticio para que cesara la guerra, y principalmente a Alemania se quería creer de que ya había ganado, y cuando ya había finalizado la guerra intentan una aclamada victoria, pero en realidad fue una tontería porque ya la guerra ya estaba a punto de terminar. Y debido a esta tontería fue que se firmó el Tratado de Versalles, en donde Alemania perdió más de la mitad de su territorio. Y esto fue una gran humillación para Alemania. Y en esta ocasión les queremos presentar un libro de crónicas de guerra en donde se refleja esto de la Primera Guerra Mundial. Como ustedes pueden ver aquí, la Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos bélicos más violentos y más sangrientos, a lo que se le denominó la Gran Guerra de Guerras. Entonces, de lo que vemos aquí en el libro es que también había trincheras en donde los soldados alemanes no podían avanzar porque los demás aliados de la Triple Entente, que ya habíamos dicho quiénes eran, utilizaron la guerra de guerrillas para aniquilar a los alemanes. Entonces, parte de todo esto, amigos míos, que les decimos, es que la Primera Guerra Mundial empezó por una tontería, y especialmente se disputaron territorios de lo que ya habíamos comentado anteriormente. Entonces, como bien dicen, la historia la escriben los vencedores. Y aquí, precisamente con el Tratado de Versalles, Alemania perdió más de la mitad de su territorio. Lo reiteramos otra vez para que no haya dudas. Y especialmente al sufrir esta derrota, Alemania tuvo que pagar una deuda millonaria hasta que cumpliera su respectiva labor, su respectiva obligación con la Sociedad de Naciones, que fue fundada por el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Y especialmente, amigos míos, con esto se tenía por entendido que ya no iba a haber más guerras, pero aquí, dentro de la Primera Guerra Mundial, un soldado llamado Adolfo Hitler vio que Alemania quedó totalmente humillada, y esta historia es verídica, en donde un soldado se arrepintió de no haberlo matado, porque si lo hubiera hecho, nunca se hubiera iniciado la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, a raíz de la humillación que recibe Alemania, Adolfo Hitler empieza a escribir en ese tiempo un libro llamado Mi lucha, en donde decía que Alemania debería de ser para los alemanes y Europa también, para que posteriormente fueran los conquistadores del mundo. Y fue así que Hitler era rechazado de escuelas de arte, de negocios y hasta de derecho por los propios judíos. Pero ya sabemos que desde el año de 1939 empezó el ataque de Alemania, ya conformada como una Alemania nazi, con la superioridad de la raza aria, en donde Alemania atacó a Polonia, y desde ahí empezó esta guerra encarnizada, desde 1939 hasta 1945. Entonces, muchos dicen que en la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de Hitler, aquí ya precisamente ya entró Estados Unidos de Norteamérica de lleno a la Segunda Guerra Mundial con el ataque de Japón a Pearl Harbor,
y especialmente Estados Unidos de Norteamérica entró a la mitad de la Primera Guerra Mundial en el año de 1917. Ya en ese año ya se había consolidado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de México, y especialmente también se estaba llevando a cabo la Revolución Rusa. Entonces, una vez agotado este punto, vemos que en la Segunda Guerra Mundial estaba bastante reñido sobre quién iba a ganar, pero con la derrota de Hitler y con la toma de Alemania de parte de Rusia, oficialmente e históricamente se queda por finalizada la Segunda Guerra Mundial, pero también hay historiadores que mencionan que con la bomba de Hiroshima y Nagasaki en el año de 1945, un 6 de agosto de 1945, Estados Unidos de Norteamérica lanza las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, con lo cual se da por finalizada la Segunda Guerra Mundial, y en la creación de la bomba atómica participaron uno de los personajes más emblemáticos, Robert Oppenheimer, y que de hecho ya está su película biográfica en los cines de parte del director de Christopher Nolan y de Warner Brothers Pictures. Y especialmente aquí la película, vayan a verla, habla sobre la historia de Robert Oppenheimer y de cómo al descubrir, sencillamente no les vamos a spoilear nada, pero precisamente la bomba atómica que él creó era precisamente para observar la energía nuclear, pero ya sabemos cuál fue el resultado: la muerte de millones de japoneses en Hiroshima y Nagasaki, lo cual obligó a que el ejército japonés se rindiera. Pero aquí también el general Patton tuvo mucho que ver, porque gracias a las grandes estrategias del general Patton fue que Estados Unidos se desenvolvió en la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí hay dos discordancias. Uno, con la entrada de los rusos, se dice que terminó la Segunda Guerra Mundial cuando toman Alemania, Berlín, Alemania, y otros que Estados Unidos de Norteamérica, al lanzar las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ya principalmente se acaba la guerra. Entonces, aquí nuestra opinión en general es que estos dos eventos dieron por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como bien sabemos, aquí en este libro vemos lo que significó la Segunda Guerra Mundial, como podemos ver aquí, en donde participaron grandes estadistas, el general Patton, Winston Churchill, y especialmente, como ustedes ya lo saben, tanto Winston Churchill como el general Patton fueron grandes estrategas militares que precisamente fueron fundamentales en el inicio, desarrollo y desenlace de la Segunda Guerra Mundial, y aquí lo podemos ver en el presente libro. Entonces, ¿qué nos dicen estos dos eventos militares y bélicos? No sin antes mencionarles que con los juicios de Nuremberg, principalmente miles de nazis de la Alemania nazi fueron juzgados y a la vez ejecutados y colgados por los delitos de lesa humanidad, masacre y genocidio. Entonces, parte de todo esto, amigos míos, nos dice una sola cosa: quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Y precisamente las dos guerras mundiales fueron grandes conflictos que afectaron la historia de la raza humana, pero también les queremos comentar que Alemania, después de esta locura de otro loco como Adolfo Hitler, en la Primera Guerra Mundial fue el Otto von Bismarck y el Kaiser, y ahora en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, les decimos que la deuda de Alemania se terminó de pagar hasta el año 2017 y 2018. Entonces, esto es un recordatorio de que quien hace la guerra habrá consecuencias,
y debido a esto se crea la Organización Internacional de las Naciones Unidas por el presidente Theodore Delano Roosevelt junto con su esposa en el año de 1945, cuando ya había acabado la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos que si nuestra historia la olvidamos, estamos condenada a repetirla, como ya pudieron ver en estos dos libros de crónicas de guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, esto también se refleja en la película Sin Novedad en el Frente, en donde se nos hace hincapié en cómo los directores y el equipo creativo nos adentran a ese mundo de la guerra, en donde fue totalmente desastroso, denigrante, explosivo, colosal y sobre todo tan impactante que te deja con un mal sabor de boca, en donde te dices, la Primera Guerra Mundial comenzó por una tontería. Y especialmente Alemania no debió de haber atacado, porque ya la guerra iba a terminar, pero terminaron con una victoria, con una derrota a lo tonto y a lo torpe. Y a su vez también Alemania cometió el mismo error en la Segunda Guerra Mundial. Pensó que ya la iba a ganar con la caída de Hitler. Principalmente se sintieron de que podían ganarle a los rusos, lo cual fue un grave error. Y todo esto se los decimos porque fueron conflictos demasiado delicados, en donde se cometieron delitos de genocidio, masacre, y especialmente la humanidad quedó totalmente lastimada sobre estos eventos históricos que no deben de volver a repetirse, ya que hay muchas películas, muchos libros y series de TV que nos hablan de esto con el siguiente mensaje: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esto lo pueden ver en la película de Sin Novedad en el Frente, y a su vez también en la película de la Primera Guerra Mundial 1917 y en la serie de HBO que sacó hace unos años llamada The Pacific, y especialmente también con las películas de Clint Eastwood, Cartas desde Iwo Jima y demás producciones de este gran director de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, aquí el mensaje de nuestra revista digital respecto a estas dos guerras mundiales es que si por la razón que se siguen haciendo libros y especialmente películas, es para recordarnos de que estos eventos históricos no se deben de repetir, porque ya lo decía Mahatma Gandhi con la siguiente frase: la violencia genera más violencia, y nosotros debemos de irnos por el camino de la no violencia, porque si elegimos el camino de la violencia, ya sabemos lo que nos encontramos, y con lo que ya habíamos comentado anteriormente en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Principalmente Gandhi participó en la Primera Guerra Mundial, no participó en la Segunda Guerra Mundial porque la violencia genera más violencia, y él continuó por el camino de la no violencia. Entonces, les decimos lo siguiente: las dos guerras mundiales que vivió la raza humana y que después nosotros vimos en libros, principalmente en películas y en series de TV, nos dicen un reflejo bastante fuerte de la raza humana, que la raza humana siempre ha estado en guerra con ella misma, porque en los pasados programas de Transformers hablamos de esto, de Transformers y su relación con la guerra, y especialmente con la relación del cómic y de los superhéroes, porque se utilizó esto como propaganda tanto en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces fueron eventos históricos muy desastrosos y muy violentos. Murieron millones de personas, y esto nos recuerda que si no hacemos un esfuerzo por recordar nuestra historia,
estamos condenados a repetirla. Y precisamente hay que ir por el camino de la no violencia, por la diplomacia, para hacer de este mundo un lugar mejor. Y principalmente nos gustaría saber qué opinan acerca de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, qué precisamente les impacta de estos temas y por qué consideran que esto ya no debe de repetirse nunca más. ¿Y por qué seguimos recordando estos dos eventos históricos que fueron desastrosos para la historia de la raza humana? Y a su vez, también nos queremos despedir con la siguiente frase de su revista digital favorita, Cine y Entretenimiento. La historia es para recordar nuestro pasado, mejorar nuestro presente y mirar hacia un futuro mejor. Y gracias al apoyo de Promo Estéreo, ya que sin ellos y de toda nuestra audiencia cinematográfica no sería posible este programa. Y gracias por la oportunidad que nos dan aquí en su revista digital favorita, Cine y Entretenimiento. Y recuerden que podrán buscarnos en todas las plataformas digitales y en nuestras redes sociales habituales, en nuestro WhatsApp y Telegram habitual y en nuestros correos electrónicos habituales, porque gracias a ustedes estamos en la cima de la radio por la internet. Muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima emisión en vivo y en directo de las revistas digitales y podcast de Cine y Entretenimiento. Bienvenidos amigos míos a su programa digital favorito, Cine y Entretenimiento, y las revistas digitales y podcasts de Cine y Entretenimiento, en donde encontrarán toda la información de la cultura pop, geek, otaku y otros temas de interés general de cine y entretenimiento. Y empezamos, y que disfruten del presente programa. Bienvenidos amigos míos a otra emisión más de Cine y Entretenimiento en Promo Estéreo. Y le queremos agradecer sus correos electrónicos a Felipe Arturo de la Vega Jasso, Argelia Romo y Paola Fragoso, ya que ellos nos impulsan cada día a que hagamos mejores programas y les traigamos el mejor contenido digital cinematográfico. Y como ya nos lo habían pedido, les diremos que el anterior programa de la Primera y Segunda Guerra Mundial, primera parte, tuvo muchas visualizaciones, por lo que nos pidieron hacer esta segunda parte. Pero antes de eso, amigos míos, les queremos comentar que tanto la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron conflictos militares y precisamente navales que originaron la pérdida de millones de vidas y también por cuestiones territoriales, en donde se formaron dos bandos, la Triple Entente y la Triple Alianza, y los aliados y el eje del mal. Y todo tiene un enemigo en común, la propia Alemania. Y en esta ocasión les queremos hablar de las películas que reflejan esta realidad, tanto de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero antes les leeremos un pasaje de la Primera Guerra Mundial del libro Crónicas de Guerra, que su servidor había coleccionado en aquel entonces. A continuación les leeremos este pasaje que dice de la siguiente manera: asesinato de heredero austriaco y de su esposa. 29 de junio de 1914 fue una nota en el Daily Mail de Reino Unido. Lamentamos informar que el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, y su
morganática consorte, la duquesa de Hohenberg, fueron asesinados ayer. El asesinato tuvo lugar en Sarajevo, capital de Bosnia, cuyo estado junto con Herzegovina fue anexado por Austria-Hungría desde Turquía en 1908. Bosnia, limitada al sur por Montenegro y Serbia, cuenta con una gran población eslava que está descontenta con el gobierno austriaco. El archiduque no prestó atención a las advertencias de no viajar a Bosnia debido al alterado estado de la provincia. Se realizaron manifestaciones antiaustriacas antes de su llegada a Sarajevo el sábado y se registraron 2 intentos de asesinato contra el archiduque y su esposa en Sarajevo el día de ayer. El primero fracasó y el segundo fue exitoso. Un impostor de 21 años de edad, de nacionalidad serbia y residente de Herzegovina, arrojó un explosivo hacia el vehículo motorizado del archiduque en la calle. Este desvió el proyectil con el brazo. El artefacto cayó en el suelo y explotó. El heredero al trono y su esposa escaparon, pero varias otras personas resultaron heridas, 6 de estas de gravedad. Poco tiempo después, el archiduque y su esposa eran trasladados para visitar a las víctimas de la explosión del proyectil cuando un estudiante de 19 años de edad, aparentemente también de nacionalidad serbia, les arrojó otro proyectil mismo, les disparó con una pistola automática Browning. Ambos resultaron heridos y fallecieron poco después. Aquí en este pasaje, amigos míos, vemos la torpeza que se había cometido en contra del archiduque Francisco Fernando y de su esposa Sofía. Esto inició la Primera Guerra Mundial y se formaron los bandos que ya habíamos mencionado anteriormente. Ahora bien, esta Primera Guerra Mundial se ha visto reflejada en varias películas y a su vez también en filmes que mencionaremos a continuación. Uno de ellos es 1917, que se estrenó en el año de 2020 y que fue producida por el estudio Warner Brothers Pictures. Aquí en esta película, el equipo creativo de la cinta nos muestra cómo fue la guerra de trincheras entre el frente oriental y occidental, en donde los franceses se quedaron esperando la ayuda de sus demás aliados, mientras que tenían que matar a los alemanes en las trincheras, para que no pasaran de su lado y Alemania saliera victoriosa en esta guerra. Pero, ¿qué fue lo que hicieron los aliados, es decir, la Triple Entente, para triunfar en contra de los alemanes en la guerra de trincheras, utilizando el método de la guerra de guerrillas? Este método trataba de la siguiente manera: que los alemanes no salieran de sus trincheras y arrinconarlos de todas las maneras posibles para que perdieran esta guerra. Y es así que los aliados tenían armas sofisticadas, pistolas y tanques, y fue una guerra totalmente encarnizada, lo cual provocó la retirada de Alemania del frente occidental. Y sobre todas las cosas, Francia y los aliados ganaron esta guerra desde el frente oriental. Y a su vez también la película que ya habíamos mencionado anteriormente, de 1917, refleja esta realidad. Es decir, ¿cómo fue posible que esperaran tanto tiempo y arrinconaran a los alemanes en esta guerra de trincheras para que no salieran victoriosos? Pero la psicosis que tuvieron que pasar ambos bandos, porque era una cuestión de territorio. Y todo esto se desencadenó con la firma del armisticio entre Francia y Alemania. Pero tontamente, Alemania quiso verse como la triunfadora.
por lo que con la firma del Tratado de Versalles, Alemania perdió más de la mitad de su territorio. Y a su vez también, amigos míos, les queremos comentar que otra película que también refleja esta realidad que se vivió en la Primera Guerra Mundial fue la película de Sin Novedad en el Frente, que la podrán sintonizar en Netflix. Aquí la película nos muestra el reclutamiento de los jóvenes alemanes al ejército alemán con la falsa promesa de que Alemania se alzaría victoriosa en la Primera Guerra Mundial. Pero aquí todo el equipo creativo de la película nos hace ver la psicosis que estaban pasando los alemanes cuando se trataba de esta guerra de trincheras entre los dos frentes que ya habíamos mencionado anteriormente. Pero los alemanes siempre se confiaron en que iban a salir victoriosos y no estudiaron bien a su enemigo. Caso contrario que pasó con Francia y sus aliados, porque el método de la guerra de guerrillas fue determinante para ganar la Primera Guerra Mundial. Y también les queremos comentar que un autor reconocido llamado Martin Hilbert refleja perfectamente toda esta cuestión de la Primera Guerra Mundial, ya que él sirvió en el ejército durante 2 años y escribió este libro titulado La Primera Guerra Mundial. Y les leemos un pasaje de este gran libro que podrán comprar en todas las librerías favoritas y también en las digitales. A continuación, les leeremos un pasaje. Además de que las fuerzas turcas privaron de la victoria a los aliados en la península de Gallipoli, sus aliados siguieron causando estragos en el mar y en tierra. El 13 de agosto, un submarino alemán hundió un buque aliado para el transporte de tropas de 11.000 toneladas, el Royal Edward, cerca de la isla de Kos en el Dodecaneso italiano. Se ahogaron 1.865 militares en el frente oriental el 17 de agosto tras un bombardeo en el que participaron 1.360 piezas de artillería que incluyó el uso de cañones navales de 406 milímetros y tras disparar 853.000 proyectiles, las fuerzas alemanas capturaron la ciudad fortificada de Kaunas. Conforme a este pasaje, amigos míos, vemos que la Primera Guerra Mundial se trató de una cuestión personal, una venganza personal y una cuestión de territorio. Y esto se ve reflejado en las dos películas que ya mencionamos, 1917, que la podrán sintonizar en HBO Max, y Sin Novedad en el Frente, que ya la podrán sintonizar en Netflix. Y ahora bien, una vez agotado este punto, vemos que la Segunda Guerra Mundial había empezado con la locura de Adolfo Hitler, desde su libro Mi lucha para dominar al mundo, y sobre todas las cosas, el 1 de septiembre de 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión les leeremos parte del libro Crónicas de Guerra sobre la Segunda Guerra Mundial. A continuación, se llama así, Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, el Alamein. El inicio de 1942 vio una especie de empate en el norte de África. Ambos bandos se encontraban en proceso de reagrupación a cada lado de la línea de Gazala. Rommel lanzó su siguiente ataque sobre los británicos en mayo. Mientras los alemanes atacaban Rusia, su ejército rodeó a los británicos por los flancos y los obligó a realizar una retirada rápida a Tobruk, ciudad que se perdió en junio. Después, el octavo ejército británico se retiró hacia el este en Alamein. Allí fue posible recibir refuerzos muy pronto y en gran extensión desde el canal de Suez. Hubo ataques sostenidos por parte de los alemanes durante julio y agosto, pero los británicos pudieron mantener la línea defensiva de El Alamein. Estuvieron listos para contraatacar en octubre
bajo el inspirador mando del general Montgomery, quien fue enviado a dirigir al octavo ejército en agosto. Durante la noche del 23 de octubre dio inicio un enorme bombardeo de artillería, seguido por un asalto frontal contra las fuerzas de Rommel. El progreso fue constante, aunque lento. Al principio, no obstante, el avance cobró velocidad y Rommel comenzó la retirada el 3 de noviembre. Después, los alemanes fueron pronto obligados a retroceder a Libia. En este pasaje, amigos míos, se nos dice que Alemania tenía la ventaja sobre los aliados porque sus tanques y su tecnología militar era bastante avanzada, pero también Hitler fue bastante inteligente porque Hitler luchó también en las filas de la Alemania de la Primera Guerra Mundial, en el gobierno del Kaiser y de Otto von Bismarck. Pero al ver esta derrota humillante que sufrió Alemania, se originó la idea de crear una carrera armamentista para llegar a Alemania de todos los medios posibles en caso de iniciar una nueva guerra mundial. Y aquí en este pasaje lo vemos tal cual se los leímos, porque principalmente Alemania ya estaba tomando ventaja y los aliados estaban en aprietos, pero en un movimiento desesperado, como ya vimos en el presente pasaje, retrocedieron. Pero conforme fue avanzando la guerra, se estaba generando la idea de crear un arma de destrucción masiva para aniquilar ciudades. Así es, amigos míos, la denominada bomba atómica. Y queremos mencionar la película de Oppenheimer, que está basada en la vida del doctor J. Robert Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt y Florence Pugh, en donde se nos muestra las ideas de Oppenheimer de crear una arma de destrucción masiva que fuera capaz de destruir ciudades, aplicando los métodos de la física nuclear, física química y a su vez también física química, matemática y álgebra. En la película se nos menciona que también Oppenheimer tenía nexos con el Partido Comunista, que sus nexos comunistas estaban influyendo la creación del Proyecto Manhattan, en el cual el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica lo puso a cargo. Pero él, en su idiosincrasia de que no había espías durante la creación de la bomba atómica, tiempo después, cuando se creó y se lanzó a las ciudades de Japón de Hiroshima y Nagasaki entre el 6 y 9 de agosto del año de 1945, vemos que empieza a entrar en él una psicosis y una enorme culpa y remordimiento y arrepentimiento de haber creado esa arma de destrucción masiva que aniquiló a millones de personas en las dos ciudades del Japón moderno y contemporáneo que ya habíamos mencionado anteriormente. Y es en este momento en donde se da esta rebeldía de él en que las armas nucleares se utilicen para otros fines, porque también la película nos habla de que toda la comunidad científica se estaba conformando en partidos comunistas porque ya se estaba viendo que iba a comenzar una carrera nuclear, una carrera armamentista nuclear entre Rusia y los Estados Unidos de Norteamérica. Y para empezar, la película está bien detallada, es bastante descriptiva con todos los detalles que se nos presentan, pero hay un detalle que sale a relucir mucho, que Albert Einstein nunca se atrevió a entrar a la creación de la bomba atómica porque los cálculos que había hecho Oppenheimer junto con su equipo del proyecto Manhattan habían concluido en lo siguiente, amigos míos: crear un arma de destrucción masiva que iba a aniquilar al mundo. Por eso Albert Einstein nunca participó en la creación de la bomba atómica y Robert Oppenheimer tuvo que vivir
con esta psicosis y con esta culpa, con este remordimiento y arrepentimiento durante el resto de su vida. Tan es así que hay un libro de él que lo podrán comprar en sus librerías favoritas, que se llama J. Robert Oppenheimer, en donde se nos explica esta psicosis que se le generó por haber creado un arma de destrucción masiva y que también se refleja en la película de Christopher Nolan. Y es de esta manera que dice el dicho: nadie sabe para quién trabaja, porque la historia la escriben los vencedores, mientras que los vencidos escribirán su propia visión, pero va a pesar más la de los vencedores. Otra de las películas que queremos mencionarles es Corazones de Hierro, dirigida por David Ayer, protagonizada por John Bertal, Brad Pitt, Shia LaBeouf y compañía, en donde también se nos menciona que los alemanes tenían armas sofisticadas en contra de los aliados, pero especialmente se nos hace énfasis en la pelea del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica en contra de Alemania, porque ellos estaban en gran desventaja por el armamento alemán, pero sobre todo también la psicosis que tenían de estar matando y matando y matando alemanes, porque ya se estaba generando una psicosis sobre la posible victoria de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, por lo que los norteamericanos y los aliados no se podían dar el lujo de perder la guerra, porque si no, iba a ser el fin del mundo. Y precisamente, amigos míos, esto es lo que refleja la película Corazones de Hierro, porque que tu contrario tenga más armas sofisticadas que tú, da precisamente a pensar que no estabas preparado para esa guerra. Y efectivamente, nadie estaba preparado para la Segunda Guerra Mundial porque fue un ataque sorpresivo de parte de Hitler. Pero también al ver que Hitler ya estaba rodeado, empezó a emplear a las juventudes hitlerianas para que mataran aliados sin importar las consecuencias que eso iba a generar, pero ya todos sabemos que todo eso terminó en el suicidio de Adolfo Hitler y en la victoria de los aliados. Y finalmente queremos mencionar otras dos películas más del gran director Clint Eastwood, que ha dirigido grandes películas y las ha protagonizado, como El Gran Torino, Harry el Sucio y Alcatraz, en donde se nos menciona que las dos películas que él dirigió y se estrenaron en su momento, La bandera de nuestros padres y principalmente Cartas desde Iwo Jima, se nos revela que había dos frentes, dos visiones dentro de la misma guerra. En un caso, Estados Unidos de Norteamérica, al sufrir el ataque de los japoneses hacia Pearl Harbor, que los hizo entrar a la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, la visión de los japoneses de la Segunda Guerra Mundial, que era determinante que la ganaran porque si no, iban a deshonrar al ejército imperial japonés. Pero principalmente, como ya les habíamos comentado anteriormente, Clint Eastwood maneja bien la visión de una historia desde el punto de vista norteamericano y desde el punto de vista japonés. Pero ¿qué visión va a pesar más? La de los vencedores, que fue la de los Estados Unidos de Norteamérica, mientras que la de los vencidos no toma tanta relevancia como nos lo quiere hacer ver el director Clint Eastwood, porque al ser un director norteamericano quien las dirigió, va a resaltar la victoria norteamericana, mientras que la derrota japonesa la está ambientando, como ya dijimos, como una derrota. Y principalmente fueron nominadas al Oscar, reflejaron la cruda realidad de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todas las cosas, también se nos hace hincapié en que estos conflictos nunca deberán de volver a suceder en la historia, porque también un dato interesante que a partir de esta situación, Alemania fue juzgada y condenada a pagar una deuda millonaria que terminó de pagar dentro de varios años y en varias generaciones hasta el año 2020. Y precisamente Japón también fue sancionada
con que no se le diera un ejército. Actualmente ya lo tiene nuevamente. Y sobre todas las cosas, amigos míos, estos dos conflictos mundiales nos dicen que cuando un loco quiere dominar al mundo, las cosas se pueden salir de control. Lo vimos con el asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su esposa Sofía, en donde Alemania tomó partido, y también en la Segunda Guerra Mundial, en donde Alemania también tomó partido, sin mencionarles el Holocausto, en donde millones de judíos murieron y sigue siendo un recordatorio en la actualidad. Y les agradecemos mucho el apoyo de Promo Estéreo y de toda nuestra audiencia cinematográfica, ya que sin ellos este programa no hubiera sido posible. Y nos vemos próximamente en su espacio digital favorito de cine y entretenimiento. Esperamos que el presente programa, amigos míos, haya sido de su preferencia y agrado. Esperamos que nos escriban sus comentarios, dudas y sugerencias y nos digan qué les pareció el presente programa, y nos podrán encontrar, sintonizar y contactar en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube como Cine y Entretenimiento, ya que en Cine y Entretenimiento encontrarán las últimas novedades de la cultura pop, geek, otaku y más. Y nos vemos la próxima semana en su espacio digital favorito, Cine y Entretenimiento.